Ministro. A ver, primero, como en otras oportunidades, agradezco con gran humildad todos los comentarios que hacen ustedes. Para nosotros, las voces que ustedes nos traen son las voces de sus regiones y son voces que deberían de ser escuchadas, y nosotros los estamos escuchando y las vamos a atender. Agradezco también a la Comisión del Presupuesto. Yo siempre he dicho que cuando me preguntan, digo que nosotros trabajamos en conjunto con la Comisión del Presupuesto. El trabajo con el Legislativo yo considero que ha sido muy provechoso. Muchos de los comentarios y muchas de las críticas han sido atendidas y vamos a seguir con la misma política. En primer lugar, yo quisiera, sé que hay algunos medios acá, yo quisiera manifestar mi solidaridad con todo el pueblo peruano, sobre todo los ciudadanos que hoy día sufren este embate de la naturaleza. La verdad es que yo también he aprovechado y he viajado por el Perú. He llegado a pueblos donde no ha llegado un solo gobernante, un solo congresista, y creo que nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta. Cuando nosotros nos dicen que el Estado no existe en algunos pueblos, pues lamento decirles que es verdad. Y tenemos que hacer que exista. Y la única manera que podemos hacer eso es que todos de manera conjunta viajemos y traigamos las voces de esos pueblos hacia este Congreso y las atendamos en nuestro presupuesto y en otras iniciativas legislativas. Lo voy a seguir haciendo. Lógicamente a mí me encantaría viajar con algunos de ustedes. Es para mí un placer de que ustedes me lleven a sus regiones, y creo que es mi interés saber cómo utilizamos de manera más eficiente y más efectiva los instrumentos, y en lo que me toca a mí, el instrumento del presupuesto. Con respecto a las emergencias, reitero lo que acaba de decir la presidenta. Efectivamente esto le toca al INDECI. Sin embargo, aquellos representantes de regiones o de distritos, creo que es importante que ustedes les avisen a los distritos que lo único que tienen que hacer es enviarle una carta al INDECI justificando la declaratoria de emergencia. En caso no puedan, yo con gusto haré todo lo posible y todo lo que esté en mi alcance para acelerar eso. En segundo lugar, quiero hablar de prevención. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, de repente estoy siendo demasiado sincero, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que no se ha hecho prevención. Creo que yo me pregunto, y ustedes se deben de hacer la misma pregunta, ¿por qué siendo este niño costero de menor magnitud que el del 83 o que el del 98, nuestros ciudadanos han sufrido más? Y la razón es que efectivamente no se ha hecho prevención, no se ha hecho drenaje profundo, no se ha hecho alcantarillado. Me acuerdo de haber ido a Castilla, a la región Castilla, en Piura, donde me explicaban que quien hizo la pista taponeó el alcantarillado. Nunca nadie lo dijo, pero lo que nosotros hemos heredado, y lo confieso con toda sinceridad, es que hemos heredado un legado muy duro. Yo cuando asumimos nunca me imaginé que íbamos a tener que luchar contra la corrupción, y tenemos 18.000 millones de dólares de proyectos que están atracados, y les digo con toda sinceridad, luchamos todos los días por desatracar todos esos proyectos. Algunos están muy atracados y otros, como ustedes saben, pues están con riesgo de corrupción, mal hechos, etcétera. Es algo que hemos heredado. También hemos heredado este gran fenómeno de naturaleza. La gran diferencia es que a nosotros nunca nadie nos avisó. Nosotros no tuvimos una alerta, como le pasó al gobierno anterior, de que sí había una alerta de que venía el niño. A nosotros todo lo que dijo el CENAMI decía de que no iba a haber el niño, y en enero las probabilidades empezaron a aumentar, y no les voy a contar el resto. Sin embargo,
nosotros sí hemos sido muy disciplinados y cada día hemos puesto más dinero en nuestro fondo de prevenciones. Para darles una idea, hoy día nosotros tenemos en el fondo de prevenciones 1.771 millones. El gobierno anterior no hizo otra cosa que reducir los fondos de prevención. Ellos tenían un fondo de 2.000 millones, que es el pliego 68, y lo redujeron a 1.400 millones. Y eso a pesar que los gobiernos locales y regionales aumentaron sus recursos para prevención, sin embargo el gobierno nacional los redujo. Creo que esto es una manera de que alguna vez se me ha dicho a mí de que yo he recortado. Yo no he recortado nada, yo he aumentado. También es cierto que hubo un fondo para la eventualidad del niño que se distribuyó en junio del 2016, pocos días antes de que nosotros entrésemos al gobierno, y se distribuyó a proyectos de inversión. Ese dinero hubiese sido muy bien utilizado en prevención, sin embargo no se hizo, se distribuyó de una manera que yo hasta el día de hoy todavía no entiendo cuáles fueron los criterios, pero en fin, otros tendrán que explicarlos. Yo pienso, y estoy de acuerdo con ustedes, que necesitamos una política de prevención. Y creo que hay que diferenciar lo que es una política de prevención nacional de lo que es una política de reconstrucción. Son dos cosas distintas. Nosotros, y creo que es bastante obvio para todos ustedes, es que los fenómenos del calentamiento global es algo que está con nosotros. Y cada día va a ser más frecuente. Cada día vamos a tener o niños costeros, o niños, o la niña, como ustedes le quieran llamar. Pero si nosotros no prevenimos, entonces nuestras poblaciones van a sufrir más. Ustedes pregúntense por qué hay ciudades en el mundo donde puede llover 60 días y no pasa nada. No solamente eso, sino que ustedes lo saben, y ustedes lo saben muy bien, que el agua es nuestro recurso escaso. Si nosotros tuviésemos más agua en la costa, podríamos tener más hectáreas de cultivo, podríamos ser más productivos. Sin embargo, esas represas no existen, no están. Y las represas que están todas colmatadas, ¿no? Eso es lo que le pide una primera interrupción el congresista Domínguez. Les hago recordar que solamente hay 2 interrupciones, no se van a dar más. Congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Ministro, le he escuchado atentamente y quisiera solamente una respuesta clara y precisa. El expresidente Ollanta-Humala estuvo presente en el Congreso y dijo que gastó en prevención un promedio de 3.000 millones. Quisiera saber si nos confirma a través del MEF si es cierto, porque supuestamente ha sido el gobierno que mejor ha gastado en prevención. Quisiéramos su opinión al respecto. Gracias. Gracias, congresista. Ministro. Hubieron 2 fondos de prevención. Uno de 3.000 millones, que era un fondo que no era prevención estrictamente, era para la ocurrencia del fenómeno del niño, de 3.000 millones de soles, que fue distribuido. Fue una ley aprobada en el Congreso en junio del 2016, creo que ese fue el 6 de junio. La segunda es el Fondo de Desastres, que tenía una totalidad de 2.095 millones. De ese dinero solamente se utilizó 1.443, ¿no? Tercer punto. Nosotros, y no soy yo, sino nosotros, con ustedes, con el sector privado, con las comunidades campesinas, nosotros, el pueblo peruano, nos tenemos que levantar frente a este reto. Y tenemos que probar a la población que somos capaces de enfrentar este reto. Es un reto, no es fácil. En el pasado no lo hemos podido enfrentar. Nos fue muy mal con Pisco. Y creo que ustedes, como nosotros, tenemos que hacer todo lo posible porque nosotros salgamos airosos de este reto. Y tenemos que trabajar juntos. Yo, en lo particular, pienso que el dinero no es el problema. El problema es nuestra capacidad de ejecución
nuestra capacidad de llegar al ciudadano, nuestra capacidad de realmente atender las necesidades que tenemos que atender, y más importante que todo, es que en este proceso todo contrato esté limpio y libre de toda corrupción. Es un gran reto, y es un reto nuevamente que yo estoy dispuesto a enfrentarlo, y creo que todo mi ministerio está dispuesto a enfrentarlo, pero necesitamos la ayuda de ustedes. Yo pienso que si lo hacemos bien, es una gran oportunidad. Nuestro presidente lo ha dicho, no se trata de reconstruir, sino construir el país, y realmente mostrarle al país que somos capaces de tener nuestro drenaje profundo en Piura, de que podemos tener ciudades enteras que no estén en las riberas de los ríos, que nuestros pobladores tengan agua, desagüe, que nuestros ríos sean encauzados, que tengamos las presas. Yo pienso que es una tarea titánica, pero es una tarea que nos va a demorar muchos años. Yo no pienso que se va a demorar 1 o 2 años, yo pienso que se va a demorar muchos. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que alinear todos nuestros recursos precisamente para enfrentar estos retos. Prontamente vamos a empezar a trabajar en el presupuesto del 2018. Asegurémonos que el presupuesto refleje ese reto y refleje esas prioridades. Hoy, y lo quiero decir con toda claridad, estamos abocados a la emergencia. Todavía no hemos acabado con la emergencia. Me solidarizo con todos nuestros ciudadanos que hoy día están en Piura. Hay asentamientos que hemos tenido que reubicar gente que efectivamente, como decía por su intermedio la congresista Carla Scheffer, que están en tiendas de campañas donde el calor es infernal a mediodía. Necesitamos reubicarlos, necesitamos darles viviendas dignas. Lo hizo Chile, lo hizo Colombia, lo hizo Japón. Nosotros también lo podemos hacer. Sin embargo, estamos entrando en una fase que yo pienso que es la más difícil, la de rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Yo el fin de semana pasado estuve en Asunción, en las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo. Fui el fin de semana con un solo objetivo, de pedir ayuda y la experiencia de nuestros países hermanos para que nos ayuden a hacer las cosas bien. Tuve reuniones con Japón, con Colombia, con México, con Chile. Ellos nos están dando ayuda técnica y nos están mandando esta ayuda libre de costo para que nosotros podamos hacer esto de la mejor manera, para que nosotros aprendamos de sus errores y de nuestros errores. Y yo pienso que hay que trabajarlo muy cuidadosamente. Hay que dividir esto entre lo que es una reconstrucción que va dirigido a aquellos pérdida de bienes que se ocasionó por el niño, pero también hay que rehacer nuestro país. Nuestra obra pública tiene que estar dirigida, como decían algunos congresistas, a prevenir que estos eventos puedan suceder en Huánuco, que puedan suceder en Ucayali, que puedan suceder en una serie de regiones. Pero lo más importante, y algo que yo pedí personalmente en estas reuniones del BID, es que le pedí a los bancos internacionales que nos ayuden con el calentamiento global. Fue muy irónico que minutos después de que los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo se solidarizan con el Perú por lo que está ocurriendo, a los pocos minutos surge la noticia de Colombia, ¿no? Esto, y es más, las muertes en Colombia superaron a las del Perú. Pero yo pienso que tenemos que pensar en reforestación, tenemos que pensar en descolmatación de nuestros ríos, tenemos que pensar en nuestras represas, tenemos que extraerle beneficios a nuestra Amazonía. Creo que por su intermedio, el congresista César Acuña, hemos conversado innumerables veces de la importancia que es rescatar a los estados amazónicos. Loreto es un buen ejemplo. Loreto vivía del petróleo. Hoy día, si lo hacemos bien, Loreto podría vivir de la reforestación, de las huellas de carbono. O sea, es un gran reto que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a financiar?
Yo pienso que tenemos las fuentes de financiamiento. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente, hicimos una reforma tributaria. Algunos los han puesto en duda. Yo no conozco ninguna reforma tributaria que rinda frutos en un mes, pero sí va a rendir frutos en un año, en 2 años. Eso nos va a generar una fuente de ingresos que vamos a poder utilizar para financiar esto. También tenemos saldos de balance. ¿Qué significan saldos de balance? Dinero que está inútil en muchos organismos del Estado y que hoy día suma 5.400 millones de soles. Es dinero que nosotros podemos utilizar, hoy día está sentado en el banco recibiendo tasas de interés muy bajas, hay que buscar una fórmula financiera para darle uso a este dinero. Tercero, yo siempre he dicho, me gustaría utilizar los créditos por desastre que tenemos, y tenemos muchos de estos. Tenemos créditos por cerca de 3.000 millones de dólares, ya no encuentro el número, pero por acá está. Tenemos créditos del Banco Mundial, tenemos créditos del BID, de la CAF, y todos estos créditos están dirigidos a la ayuda en desastres. ¿Por qué es importante utilizar estos créditos y no emitir bonos soberanos en el mercado? Porque esto viene con ayuda técnica. Nosotros tenemos que absorber la ayuda y la experiencia técnica de otros países. Estas instituciones nos van a dar a sus mejores especialistas. Entonces, son créditos que ya han sido concertados, ya los tenemos y nosotros los podríamos utilizar. Y por último, es algo que yo con todo respeto, y lo quiero decir con todo respeto, tenemos la posibilidad de utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no? Pero recuerden que el Fondo de Estabilización Fiscal, y hay una cláusula dentro de nuestra ley de responsabilidad fiscal, que se puede utilizar en caso de desastres, pero nosotros no debemos de agotar esa fuente. Esa fuente tiene que persistir. Hoy día tuvimos el Niño Costero, si nosotros agotamos esa fuente, no podríamos enfrentar otros desastres naturales. Entonces hay que conservarla. Yo no quisiera entrar en detalle y darles números, porque creo que muchos han dado números, y hoy día lo que queremos es hacer un trabajo fino. Y este es mi 7º punto. Con la PCM estamos trabajando, como ustedes saben, la PCM va a crear una unidad que se va a encargar de la reconstrucción dentro de la PCM, y el Ministerio de Economía va a hacer el manejo presupuestal de ese esfuerzo. Lo que yo quisiera, y con todo respeto se lo pido, Presidenta, es traerle a usted y discutir con usted una propuesta de ampliación presupuestal donde yo le diga a todos ustedes exactamente en qué vamos a utilizar hasta el último sol que nosotros le vamos a pedir. Si bien yo digo que no tenemos un problema de dinero, yo siempre he dicho, tenemos que ser absolutamente celosos con el dinero de los contribuyentes. No es nuestro dinero, es el dinero de la gente. Le pide una segunda y última interrupción el congresista Violeta, si usted se la concede. Congresista Violeta. Gracias, presidente, y gracias, ministro. Creo que nos da una gran tranquilidad, ministro, por medio de la presidencia, saber que en el país hay los recursos necesarios para poder trabajar la reconstrucción que millones de peruanos necesitan. Sin embargo, yo creo que hay que reafirmar una cosa, ministro. En este país también se ha desdeñado durante décadas la necesidad de tener planificación. Y la planificación hoy más que nunca es de absoluta necesidad. Creo que más allá de tener los recursos, lo cual nos deja una gran tranquilidad, es importante, ministro, generar una suerte de consenso nacional en torno a cómo queremos el Perú del futuro, cómo queremos que sean nuestras ciudades y cómo queremos que sea el gasto con el control necesario. Nosotros lo hemos escuchado esta mañana y dentro de las cifras que usted nos da, por ejemplo, nos dice
que el 90% del presupuesto que se va a gastar como parte de este plan o de lo que se están haciendo las transferencias, el 90% lo van a hacer los gobiernos regionales y locales en 11 regiones y 809 distritos que han sido declarados en emergencia. Y todos sabemos perfectamente que precisamente bajo estas declaratorias de emergencia se flexibilizan las normas de control. Y entonces ahí es donde necesitamos mecanismos complementarios precisamente para que los pocos recursos que tenemos sean utilizados correctamente y no terminen en manos de la corrupción. Entonces, ministro, por un lado nos da la tranquilidad saber que tenemos el dinero, pero permítame insistir en la necesidad de hacer un gran plan, un gran proyecto que permita pensar cómo queremos el Perú y que este proceso de reconstrucción nos permita tener una nueva planificación, un nuevo sistema de reconstrucción y de obra pública para el país con mecanismos de control. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Ministro. Totalmente de acuerdo por su intermedio con el congresista Violeta. Efectivamente, nosotros no desdeñamos la planificación, creo que la planificación en estos casos es muy importante. Pero más importante que la planificación es de que nosotros agrupemos los proyectos en paquetes. O sea, nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, drenaje profundo en más de una ciudad. Y lo que deberíamos de hacer es licitar esto de manera de paquete. Vamos a tener que reparar puentes en más de una ciudad. Lo mismo, tenemos que buscar las economías de escala para no hacer proyectos chiquititos que nos cuesten muchísimo tiempo en prepararlos y que al final de cuentas no salgan adelante. También les recuerdo, y creo que este es el octavo punto que quiero hacer, que de alguna manera nosotros habíamos previsto de que algo de esto podía suceder y tanto en nuestra nueva ley de contrataciones como en nuestra ley de Invierte PE hay una cláusula especial para casos de emergencia y ese espacio es el que deberíamos de utilizar precisamente para originar los proyectos que necesitamos bajo las condiciones de emergencia que hoy día vivimos. Lo que nosotros debemos nuevamente ser muy celosos es con la corrupción. Que no termine esto en un escándalo de corrupción, porque ahí todos estaríamos muertos. También quiero decirles dos cosas más. Cuando nosotros presentamos estos decretos legislativos, nosotros nos pusimos como dos ejes centrales, infraestructura e informalidad. Esos dos ejes centrales permanecen hoy día. Yo los escucho a ustedes hablar y efectivamente no hemos hecho lo que teníamos que hacer en infraestructura. Nuestra infraestructura deja mucho que desear. No quisiera repetir lo que muchos de ustedes ya han dicho. Y la informalidad, cuando tenemos a nuestros ciudadanos viviendo en casas precarias, a los bordes de los ríos, y vemos como ustedes y yo hemos visto cómo es que los ríos se llevan casas, se llevan edificios, se llevan hoteles que han estado construidos a los lados de los ríos, eso es informalidad. Lo tenemos que acabar. Siempre lo hemos dicho, queremos ser un Estado moderno, tenemos que formalizar. Entonces, también hay que aprovechar oportunidades como estas para realmente atacar nuestros problemas de fondo. Y los dos problemas de fondo que tenemos es nuestra falta de infraestructura y nuestra informalidad. El 10º punto que quiero hacer, y rescato lo que dice la presidenta, nosotros semana a semana hacemos un seguimiento de dos cosas que son importantes en el Consejo de Ministros. Uno es la ejecución. Ya hablé un poco de la ejecución, que queremos llevar la ejecución al 80%. Del 65%. Pero la segunda, que es muy importante, y lo hace la viceministra que está acá conmigo en su unidad, la unidad de inversión pública, seguimos más o menos 100 proyectos de inversión pública en distintos sectores y los seguimos al pie de la letra cada uno de ellos. Es más, hacemos una encuesta de por qué esos proyectos se retrasan si es que se retrasan y tratamos de destrabarlos semanalmente. Nosotros llevamos esta presentación todas las semanas al Consejo y les doy la seguridad a ustedes de que cuando ustedes me dicen que hay ciertos proyectos
que no tienen expediente, nosotros estamos encima de muchos de estos proyectos y muchos de estos proyectos los seguimos. Es cierto que son los ministros los que finalmente deciden qué proyectos se hacen, pero recuerden que hemos cambiado nuestro sistema de priorización presupuestal. A partir del presupuesto del 2018 vamos a empezar a trabajar con Invierte PE, donde es el cierre de brechas el que determina. No solamente eso, sino alguien me hizo la pregunta sobre la defensa ribereña. La defensa ribereña dentro del Invierte PE está en agricultura, que es la que va a prevalecer, ¿no? Es cierto que dentro del anterior SNIP habían ciertas dudas de que quién se encargaba de las defensas ribereñas, pero hoy día claramente está en agricultura. También quisiera hablar un poco del sector agrícola. Es algo en lo cual estamos trabajando con el ministro. El día de mañana estamos presentando una propuesta y la propuesta tiene esencialmente 3 ejes. 1, refinanciamiento de sus deudas. Yo he ido al distrito de Puná, en Lima, donde los pobladores, para mi sorpresa positiva, lo que producían eran melocotones de exportación. Lo único que ellos me pidieron es, señor ministro, ayúdennos con el financiamiento. Nos estamos ahorcando con las cajas. Ya la SBS ha sacado una directiva que les da 6 meses de refinanciamiento sin que estos créditos tengan que ser provisionados, es decir, que no afecta. En segundo lugar, también en esta propuesta les vamos a dar capital de trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que son en estos momentos en que muchos de los deudores se convierten en malos deudores simplemente porque los ahorcamos. Y lo que necesitamos hacer es darles un poco de ayuda para que ellos puedan financiar sus siguientes cultivos y que no sea que encima de la naturaleza nosotros los golpeemos con créditos. Y por último, es algo que a mí me gustaría que ustedes me ayuden mucho. Necesitamos desarrollar la cultura preventiva. Le estamos pidiendo a los agricultores, chicos y grandes, que tomen un seguro de desastres. A los chicos se los vamos a subsidiar, a los grandes lo van a tener que pagar ellos. Es muy importante que no solamente el Estado contrate créditos por desastres, sino que nuestros agricultores también lo hagan. Esto, por ejemplo, para un pequeño agricultor que tiene 4 hectáreas, una de estas pólizas les da 550 soles por hectárea. Me parece que es un alivio en estos momentos. Hoy día ese alivio no lo tienen. Hemos dividido la ayuda del agro entre agricultores que tienen 4 o menos hectáreas y después entre 4 y 20 hectáreas. Más de 20 hectáreas creo que es algo que los agricultores se podrían proveer. Hay un tema que yo quisiera también tratar, es el tema de la equidad en los proyectos de inversión. Efectivamente, ha habido una distribución que no ha sido la mejor y nosotros la queremos cambiar poco a poco. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que en el apuro de sacar este programa de impulso económico, lo que nosotros hicimos es que sacamos muchos de los proyectos que estaban en el MEF. Recuerden que estamos en un periodo entre que acabábamos el SNIP y empezábamos el Invierte PE. Entonces, lo que se priorizó en ese momento son proyectos que estaban listos para ser ejecutados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos es que este dinero entre en la economía inmediatamente. Esto no es dinero de emergencia, esto es dinero de impulso económico, lo quiero decir con toda claridad. Lo que tratábamos de hacer con ese dinero estos son los 1.800 millones que mencioné en mi presentación, es dinero que entra a la economía para evitar que la economía se desacelere. Sin embargo, recuerden que nosotros hemos separado el fondo de emergencias. En el fondo de emergencias nosotros vamos a dirigirlo a regiones que han sido altamente afectadas, como ustedes saben, como Piura, como La Libertad, como Chiclayo,
como Tumbes, como la misma provincia de Lima, ¿no? Por último, les quisiera hablar un poco de las transferencias. Nosotros, bajo acuerdo con esta comisión, nos comprometimos a transferir todos los recursos hasta el 31 de marzo de este año. El total a transferir fueron 5.931 millones. Hoy día hemos transferido la gran mayoría. Lo único que nos ha quedado por transferir son 128 millones y quedan en el fondo 619, en el fondo de agua, saneamiento y salud. Todavía hay algunos fondos que el Ministerio de Vivienda tiene que transferir al fondo de salud, de saneamiento, pero este dinero, estos 620, tanto de salud, de saneamiento, pero este dinero, estos 620, también son proyectos de inversión. Algunos de ellos lamentablemente no tenían el expediente técnico, pero deberían de transferirse en estos días, ¿no? No hemos cumplido al 100%, pero yo les diría, yo me comprometí a transferir este dinero y hemos cumplido casi al 99%. Esto es un gran logro. Ojalá el próximo año podamos adelantar aún más esta fecha, pues, porque es algo que le debemos a nuestros pobladores, que los proyectos de inversión y que el dinero de esos proyectos de inversión les llegue a tiempo para que los puedan ejecutar. Con esto los dejo. Nuevamente quiero agradecerles el espacio que me dan para discutir estos temas con ustedes. Estoy a disposición. Cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer por escrito o aquellos que quieran venir a buscarme, pues ustedes saben que bajo mi gestión el MEF tiene una política de puertas abiertas y siempre estaremos dispuestos a recibirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Siendo las 2:07 de la tarde, se levanta la sesión. Ministro, dos cosas. Hoy día estuve con los alcaldes de la Mancomunidad.